Bienvenidos a Gatea, bienvenidos a un episodio más de la cuarta temporada del podcast del autismo. Muchas gracias a todos por seguirnos capítulo a capítulo, muchísimas gracias por comentar, cada vez tenemos más comentarios tanto en YouTube como en Spotify, gracias por compartirlo, porque cada vez estamos llegando a más gente y bueno, pues el peso de saber que nos estáis escuchando y de la necesidad de compartir con todos vosotros el conocimiento que tenemos en Gatea y el conocimiento que tienen los amigos de Gatea. No me quiero extender mucho más, porque hoy viene un amigo de Gatea. Un amigo de Gatea de hace 20 años, yo creo, Miguel Alás. Hola, Miguel. Encantado, Marta. Miguel es fundador de Agenda, te quiero hablar de Agenda y un poquito. Bueno. Agenda es un centro de diagnóstico e intervención que tiene su sede en Madrid con 20 y pico años ya de vida, 20 largos. Sí, 18 exactamente. Por ahí, 18. Se fundó en el 2007. 18 años, sí. desde el 2007. Bueno, pues en Agenda se diagnostica y en Agenda tiene un equipo de especialistas, que iremos hablando a lo largo de la cuarta temporada, la necesidad de que sean especialistas en autismo, las personas que intervienen con personas con autismo. No puede ser de otra manera, en Gatea creemos que no puede ser de otra manera, en Agenda también no podemos hacerlo de otra manera que con especialistas, es como algo como muy claro. Bueno, su sede está en Madrid, hacen formación, hacen diagnóstico, hacen intervención y bueno, es un centro con el que colaboramos un montón y un centro de referencia en autismo a nivel nacional. Queda presentada Agenda. Vale. ¿Qué equipo tenéis ahora? ¿Cuántos sois? Somos 15, con lo que es un equipo ya bastante amplio. Y bueno, pues cada uno pues tiene un poquito también su especialidad. Dentro de todos conocer el autismo, también hay algunos de ellos que pueden trabajar más en edad adulta, otros más en atención temprana. Entonces eso también es importante, que pueda haber terapeutas globales a veces, que manejan todas las edades, pero en ocasiones es bueno también parcelar o especificar lo que se le dé mejor a cada uno o lo que esté más formado. Yo estoy de acuerdo contigo, sí, que la atención temprana no tiene absolutamente nada que ver con una persona con autismo, incluso de diferentes grados. No tiene nada, es que el autismo es tan heterogéneo y tan espectral, que es que cuando dices, ¿solo te dedicas al autismo? Y te dices, no, solo no, es como una locura. Claro. O sea, porque hay grados que además están como ahí muy difuminados en el universo del autismo y después no tiene nada que ver un niño de 2 años con una persona de 30 años que está en otro momento vital totalmente diferente. También porque es fundamental lo que se llaman concurrencias o comorbilidades, depende del grado en el que quieras utilizar. La comorbilidad se utiliza como un término más médico, más clínico y que también genera cierto rechazo a algunas de las personas autistas o de familiares, y coocurrencia tiene en cuenta cómo a veces se añaden trastornos o condiciones que no teníamos en cuenta. Tú puedes estar especializado en autismo, pero en una edad adulta esa persona puede generar un trastorno de ansiedad asociado, cosa que es muy frecuente. Entonces, claro, necesitas tener ya una parte más psicológica que no tiene que ver con la atención temprana, por ejemplo, de psicoterapia, me refiero. Totalmente. Y la adolescencia. Bueno, tú dices, claro, que es cuando empiezas ahí a decir, vale, pero es que el autismo no se da nunca solo y necesitamos especialistas en autismo y después ya en adolescencia y en todas esas cosas que ocurren en la adolescencia que después se quedan a veces en la edad adulta. Sí. Bueno, pues que sepáis que los centros, por lo menos los que estamos en Madrid y también fuera de Madrid, colaboramos mucho entre nosotros, nos llamamos, compartimos conocimientos, compartimos experiencias. Si una familia está más cerca del centro de Miguel, la derivamos y al revés también, porque existe un concepto extraño de que los centros privados no estamos compitiendo entre nosotros y nosotros creemos en la colaboración, no en la competencia, y creemos que ayudamos a las familias compartiendo, ¿no? Hemos abierto una categoría en la cuarta temporada que tiene que ver con los libros, que tiene que ver con la bibliografía. El otro día me preguntaba una alumna de prácticas que cómo podía aprender de autismo sin leer. Y me quedé ahí como pillada, como diciendo, ¿y ahora qué le digo? Y digo, ¿cómo sin leer? Y dice, sí, claro, porque me habéis dado un montón de bibliografía y yo me pregunto si puedo aprendérmelo sin leer. Digo, hombre, te puedes hacer cursos online que los grabamos en vídeo, pero no te puedes dedicar al autismo, no puedes dedicarte a esta profesión si no lees. Claro, ya de entrada es sospechoso, es como voy a coger el camino de atajo para aprender más rápido. No hay atajos, o sea que realmente tiene que surgir en las personas que se forman y empiezan a especializarse en autismo, tiene que surgir una curiosidad dentro de ellos.
hay personas que como terapeutas entienden mejor lo que es las personas autistas dentro de esa variabilidad que has comentado, y confluyen mejor con ella, y otras que no, pero todo se va aprendiendo con el paso del tiempo. Entonces necesitamos leer, releer, mirar, aprender, observar, escuchar, o sea, todo suma. Un rato, pero todo el rato, todos los días. Y además que le dices, si no te gusta leer, si no tienes la inquietud y sobre todo en autismo, que estamos, yo siempre digo, es que en autismo estamos en el curso 1. Estamos en primero de autismo. Total. O sea, queda muchísimo por aprender. La sensación constante es de no saber. Sí. De ojalá yo supiera más, ojalá supiéramos más, ojalá pudiéramos formar y tener más conocimientos. Obvio que hace 20 años, cuando montaste Agenda, cuando diagnosticaron a Jorge, había 4 libros en la casa del libro y en inglés. Y ahora aquí traes la quinta parte de lo que tienes en tu despacho y has traído 15 libros, ¿no? He traído los 15 libros que me han cabido en una maletita pequeña que tengo para venir. Digo, los que me quepan. Y en la mesa de mi despacho allí en Agenda se han quedado unos cuantos. Se ha quedado Lorna Wynne, se ha quedado Utafrit, o sea, se han quedado auténticas joyas. Total. Que yo creo que son imprescindibles de lectura. Pero bueno. Que eran las que había antes, pero es que ahora se está publicando y se está publicando y se está investigando. O sea, si te quieres dedicar al autismo, tienes que estar todo el día viendo qué se investiga, qué se publica y qué libros se editan en relación al autismo para poder ayudar, como digo yo, para poder ayudar un poquito. Sí. Que estamos en primero, en primero. Vale, Miguel, el plan de hoy es, Miguel, trae un montón de libros, los que más te atraigan, y vamos a hacer un podcast más o menos largo sobre una bibliografía como básica. ¿Vale? Después otro día hacemos otro capítulo y después poquito a poco vamos a ir cogiendo un libro en concreto y ya lo vamos escudriñando por dentro para que os animéis a leer y para que la idea es sembrar el gusanillo para que os compréis los libros y los leáis. Vamos a empezar por los más ¿cómo les llamamos? ¿Antiguos? No, más que clásicos. Antiguos, como algunos que quizás igual soy un poco egocéntrico, pero he traído los que a mí personalmente me han impactado más a la hora de leerlos y en el momento que los he leído. Entonces quizás hay algunos que puedan ser más clásicos, pero que me han dejado una huella que vuelvo a ellos constantemente y que releo. Entonces, bueno, pues algunos son más de investigación, otros son más de divulgación. Algunos se los recomendarías a tu amigo que es diseñador gráfico y que no sabe nada de autismo, y otros se los recomendarías pues a tu compañero de Agenda o de Gatea o de Deletrea, porque te ha roto los esquemas de la intervención. Entonces he querido hacer un poco pinceladas de todo para que luego en podcast futuros profundicemos en uno en concreto. Sí, vamos a ir después vamos a ir uno por uno. Venga, coge el primero. Vamos a ver, empezamos por aquí, que les tengo... Venga. A ver, tenemos unas cuantas torres. Tenemos aquí... El primero que he traído se titula El tratamiento del autismo, nuevas perspectivas, de Ángel Rivier y Juan Martos, y es un libro que se publicó en el año 2001 y que, bueno, tiene muchos capítulos interesantes, algunos de ellos en los que está Baron Cohen, por ejemplo, y muchos otros profesionales, pero lo más interesante del libro son los 3 primeros capítulos, porque esos 3 primeros capítulos es lo que se denomina IDEA, el inventario de espectro del autismo. Que la idea de Ángel Rivier y que, fíjate, está tratamiento del autismo como trastorno de desarrollo, principios generales, definición, marcadores, síndrome, después los síndromes, decisiones educativas. Esto es del 2001, que es cuando nació mi hijo. Sí, y además viene los 3 primeros capítulos que desglosan el IDEA, que es para mí lo más interesante del libro. Claro. El IDEA se creó en el año 97 y ya Lorna Wynne ahí introdujo el concepto de espectro del autismo, aunque era categorial. Eran categorías. Sí, que en aquel momento era el DSM, lo categorizaba, pero ya se empezaba a pincelar esto no son compartimentos estancos, esto fluye. Esto fluye. Entonces, aquí creó ese instrumento Rivier, aunque Lorna Wynne fue como la impulsadora de ese continuo, y esa idea se adelantó pues aproximadamente unos 15 años al DSM-5, al 2013, que es cuando se creó el DSM-5, y entró todo como un espectro, y el CIE-11 todo está como un continuo, como un espectro, que luego si eso podemos hablar un poco. Sí. Entonces los 3 primeros capítulos profundizan
Cuenta un poquito resumidamente en qué consiste el IDEA, para que, bueno, todos los que no lo conozcáis tengáis como una idea de en qué consiste. Sí. Pero no deja de ser una metodología. Sí, es una metodología y además a mí me ha servido para crear los programas de intervención de agenda, para seguir como una filosofía, tener como una guía en el que generar como un esqueleto donde caben muchas otras cosas. También lo bueno del IDEA es que lo puedes tú modificar con situaciones más modernas. Es flexible. Es flexible. Y es sencillo, no simple, que claro, es distinto. Sí, pero sí, es sencillo de entender. Es sencillo de entender. Entonces pasa por 4 dimensiones fundamentales. Es una dimensión social, una dimensión de comunicación y lenguaje, una dimensión de anticipación y flexibilidad y una dimensión de simbolización. Claro. Cada dimensión conlleva 3 áreas distintas. La dimensión social, por ejemplo, conlleva relaciones sociales, referencia conjunta, intersubjetividad. La comunicación y lenguaje conlleva funciones comunicativas, lenguaje expresivo, lenguaje comprensivo. El área de anticipación flexibilidad conlleva anticipación, flexibilidad y sentido de la actividad. Y el área de simbolización conlleva imitación, ficción y suspensión del contenido. Crear significantes. Es decir, mis gafas van a ser mis gafas porque necesito leer algo en el libro. Desgraciadamente la presbicia ya me ha atacado. ya te ataca. Ya me ataco. Pero de repente suspendo la acción de leer y lo convierto en un avión. Eso es la suspensión de la actividad, que lo introdujo también Rivière. Esas dimensiones, que al final son 4 que se dividen en 12 en total, subdimensiones, conllevan lo que fluctúa dentro del espectro del autismo. Entonces nos da una serie de puntuaciones desde 0 puntos, que sería no hay una alteración cualitativa en esa relación social, hasta una dificultad muy evidente, muy grande en tener relaciones sociales con el otro, no reconocer al otro, no interpretar al otro. La escala es de 0 a 10. La escala va de 0 a 12. A 12. Entonces, bueno, pues te ayuda a calibrar la persona donde se encuentra en cada una de estas dimensiones y te hace entender el autismo. Porque de esta manera, como no hay 2 autistas iguales, vamos a decir, pues nos encontramos con personas en la relación social que prácticamente tienen una afectación solo en teoría de la mente, pero no en la relación social, etcétera. Y luego nos encontramos otras personas que es todo lo contrario. Claro. Así que, sí, son perfiles como opuestos. Es muy llamativo en autismo que tú dices, es que es el yin y el yang. Y los 2 son autistas. Sí, así que nos ayuda mucho a acompañar a los diagnósticos, se sigue utilizando para observación clínica en diagnóstico. Sí, enmarca muy bien el autismo. Totalmente. Enmarca. Sí. Vale, pues el tratamiento del autismo, nuevas perspectivas. Interesantísimo. Primer librazo que hay que tener en la biblioteca. El segundo libro que nos has traído, Miguel. El segundo libro es Autismo, de la comprensión teórica a la intervención educativa. Este es de Theo Peter, ¿no? Theo Peters, belga, lingüista, que llegó al autismo de una forma un poco más tardía, pero también cuando llegó lo hizo de una manera muy humanista, teniendo muy en cuenta el individuo y teniendo muy en cuenta las características propias de cada persona autista. Es verdad que en esta época, en la que estamos hablando de Rivière, que falleció en el 2000, este libro es del 2001. Falleció cuando nació mi hijo, sí, es una cosa, siempre lo digo. Una desgracia porque nos dejó huérfanos justo cuando... de investigadores tan potentes. Ahora y Rivière, que buscáis Ángel Rivière en YouTube y todavía hay charlas de Rivière, que yo a veces me las pongo y digo, es que están de actualidad, o sea, era como un visionario. Total, un genio. Es un genio, de lo que es el autismo y o sea, lo tenía como muy claro y después tenía el don de explicar las cosas complicadas fácilmente. Sí. Y era sesudo también, porque luego veremos otros profesionales en el mundo del autismo, en otros libros, que son más literarios. Él te lo hacía fácil, cosas muy complejas. Muy complejas, las explica y las entiendes. Y tú dices, no sé nada de autismo, pero estoy entendiendo lo que quieres decir. Y un carisma. Bueno, y después era carismático. En la charla, muy bien. Sí, era una persona muy especial. Theo Peter, a mí me gustó porque le conocimos personalmente los dos, porque puso encima de la mesa el papel de las familias, con lo cual siempre le escuché en varias ocasiones, tuve la fortuna de hablar con él y fue el primero que le dio una pincelada humanista a todo lo que tiene que ver con la intervención, la puso bien suelo con metodología y después dijo que no podemos sin las familias y las familias no podéis no formaros. O sea, fue el primero que nos puso las pilas de no, señora, o sea, usted tiene que formarse en autismo porque el autismo es algo que requiere educar de una manera diferente, ¿no? Totalmente. Ángel Rivière, por ejemplo, tiene un decálogo de qué diría un niño autista
una persona autista, Theo Peters tiene un decálogo del profesional. Del profesional. Ayuda como el profesional también tiene que entender a la familia y lo que has dicho tú, pues pone en valores la familia, la persona, el individuo. Y fíjate, este libro está editado, segunda edición, en el año 2023 por Autismo Ávila. Y es un libro que es del 97. Eso te iba a decir yo, que este es de... Pero tiene una reedición. ¿Por qué? Qué curioso, ¿no? ¿Se ha quedado apolillado, anticuado? No. Sigue estando vigente. Por eso a veces tenemos que ir un poquito como las fuentes. Oye, ¿de dónde venimos? ¿Quién nos ha traído hasta el día de hoy? Sí. Hay veces que dices, cambia todo, y otras veces dices, no hay nada nuevo no, en el horizonte. No hay nada nuevo en el horizonte. Entonces, viene bien a veces recordarlo. Hay una parte que habla del DSM-4 en el otro libro, pero en este lo han corregido, con lo que está muy bien, y nos habla también ya de la actualización en Espectro. Entonces es muy buen libro. Peter, te diré que siendo profesional y siendo madre hay que leerlo. Hay que leerlo. O sea, este es un libro que hay que leer. La editorial es de Autismo Ávila. Por cierto, Autismo Ávila, amigos, toda la bibliografía que tiene en su web Autismo Ávila es muy recomendable. Casi toda, o sea, yo sin excepción, o sea, fueron los primeros que empezaron a traducir cosas que nos costaba la vida leer en inglés. Pues Gerardo Herrera y todo su equipo la traducían, la editaban y lo tenemos en español. Entonces, bueno, si estáis interesados en tener bibliografía en casa, os metéis en la web de Autismo Ávila y os compráis los libritos, que yo creo que esto hay que tenerlo en casa. Hay que tenerlo. Y Autismo Ávila, no tenemos una colaboración con ellos ni nada, pero yo tengo todo lo que tienen. Sacan una y siempre cosa, miro, digo, voy a ver, no voy a ser que hayan traducido. Y dices, ay, mira, si tenemos el de Teach que lo han vuelto a traducir. Sí. Pues a nosotros, por cierto, no nos financia, a nosotros lo único que nos promociona es la Universidad Francisco de Vitoria, que gracias a ello tenemos este podcast, gracias a la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, pero ninguna de estas editoriales, ni Autismo Ávila, nos está pagando. Pero sí es cierto que la gente que trabaja bien y lo hace bien, pues nosotros lo contamos. El siguiente libro. Estos dos libros anteriores se recomiendan para familias, para gente que ya está metida en el mundo, para gente que interviene, investiga, diagnostica, etcétera. Pero este libro te lo puedes recomendar a tu amigo Pedro, que no sabe nada de autismo, porque es fascinante. Es Peter Samaritz, profesor de psiquiatría, un peso pesado en el mundo del autismo, impresionante. Una mente diferente se llama, comprender a los niños con autismo y síndrome de Asperger. Y trata 12 pacientes o personas con las que él ha trabajado buscando las particulares que ellos tienen. Solo con leer los títulos, sin entrar mucho en la situación, lo podemos entender. Mira, pone el nombre. Stephen, el entomólogo excéntrico. Heather, un mundo que gira alrededor de un eje diferente. Justin, escuchando la arquitectura del mundo. Bueno, así hasta 12... pues eso, individuos, personas con los que él ha trabajado, son reales, y cómo entronca la parte relacionada con el autismo con la propia personalidad de cada persona. Se es autista, no se tiene autismo. Aún así, yo soy muy respetuoso con las cada uno que quieran, se identifica como considera, efectivamente. Pero no se puede desligar ciertos aspectos de una condición porque va a lo social, Miguel. Que, claro, tú dices, es que ser y tener, cuando lo nuclear es lo social, que es lo nuclear en cualquier ser humano, tú dices, ¿cómo disocio esa condición de mi forma de ser y de relacionarme? Sí, y de ver el mundo. Muy interesante. Este está fenomenal, regalable. Muy regalable. Y vamos, que realmente leyéndolo te absorbe. Es entretenido. Tierno, muy bien escrito. Escrito de una forma amable. Sí. Y muy profesional, muy técnico también. Sí. Porque yo hay veces que me gusta estar leyendo constantemente cosas relacionadas con el autismo, con el neurodesarrollo, con la neurología. De vez en cuando digo, voy de verano, ¿sigo leyendo cosas técnicas? Pues no, me voy a leer un Peter Samaritz. Sí, pero a veces te lees cosas que son más suavecitas, por así decirlo, pero dices, no, es que esto no es... Claro. Entonces esta es la mezcla de esto es entretenido, pero esto sí es. Sí, totalmente. Esto sí es autismo. Muy bueno. Recomendable. Muy buen libro para veranito. Para regalito de cumpleaños. Total. Y profundo a la vez. Sí, y a la vez. Otro en ese estilo, Tony Atwood, doctor en psicología clínica, un profesional que, muchísimos años dentro del campo y muy especializado sobre todo en síndrome de Asperger, que como ya se ha comentado en muchos podcasts, pues ya no existe como etiqueta diagnóstica. Pero mucha gente se siente identificada todavía. Totalmente.
Totalmente. ¿Sabes que yo ahí? O sea, que las personas no están para encajar en el DSM-5, que el DSM está para encajar en la realidad social. Sí. Y ellos, muchos de ellos, se sienten muy identificados con aquella categoría que ahora vosotros a la hora de diagnosticar no lo podéis poner, pero sí es cierto que la gente dice yo soy Aspi, yo tengo Asperger y está bien. Incluso a veces podemos utilizar algún tipo de screening, que la denominación, pues el CAS, por ejemplo, pues es de síndrome de Asperger. Y entra en una puntuación que entra en los criterios de síndrome de Asperger. Aquí normalmente cuando estás haciendo diagnóstico pones un asterisco y pones entra en criterios de lo que se conocía previamente como síndrome de Asperger en los manuales antiguos. En el DSM-5 se denomina espectro del autismo. Eso hace Peli también, también en sus diagnósticos. Y me gusta mucho porque trata mucho de esa población con síndrome de Asperger en los manuales anteriores. Te explica un poco, también hay que tener en cuenta que el síndrome de Asperger, como se concebía, tenía una premisa: que tuviese un lenguaje sin ningún tipo de afectación en su desarrollo y en su... puede haber un inicio en los 2 años, pero normalmente un desarrollo totalmente formal, a veces era incluso excesivamente formal, como un profesor un poco excéntrico, se decía, y también con una inteligencia conservada por encima de la media. Entonces eso definía bastante al síndrome de Asperger, junto con las características de comunicación social atípica o alterada y una serie de intereses restringidos, repetitivos o estereotipados. Entonces él focaliza mucho en el síndrome de Asperger y los perfiles que se acercan a lo que antiguamente se denomina síndrome de Asperger. Este libro es súper útil. Tiene en el final de cada capítulo una serie de estrategias y planificación para cómo llevarlo. Entonces, pues es súper interesante, muy fácil de leer y muy práctico. O sea, este es un libro para profesionales, ¿no? Vale, para padres. Para padres viene súper bien. Porque está descrito de una manera muy rica, con muchos ejemplos de la población. Tiene importancia de la amistad, cómo hacer amigos, motivación. Sí. A mí me ayudó mucho a entender algunos perfiles que se salían de mis primeros inicios en la intervención. Entonces, me ayudó mucho. Sí, también para padres. Burlas, intimidación y acoso, teoría de la mente, comprensión y expresión de las emociones, lenguaje, aptitudes cognitivas, preguntas frecuentes, psicoterapia, relaciones estables, la vida después de la escuela. Súper interesante. Muy interesante y es como algo de referencia. Tony Attwood, después de leer Tony Attwood, por ejemplo, esta guía, yo la sigo recomendando, aunque haya otros manuales, etcétera. O sea que realmente... Sí, que no se ha quedado... obsoleta en absoluto. Vale, pues y encaja con una población determinada que se puede hacer un poco genérico, aunque es... Claro, sí. Sí, que puede que tu hijo no tenga Asperger o el chico en terapia no tenga Asperger o tu alumno no lo tenga, pero aquí puedes sacar un montón de cosas prácticas para el resto de los chicos. Pues aquí lo dejamos, la guía del síndrome de Asperger. Bloque 2. Bloque 2. Viendo primero esa parte, que hemos mezclado un poco temas más técnicos con algunos aspectos más divulgativos, que puede ser como... también ya empezaba a haber contradicciones, pues estamos hablando de síndrome de Asperger y gente actual dice, es que eso ya no existe, por ejemplo. O estamos hablando del tratamiento del autismo, o tienes autismo o eres autista. Oye, vamos a ver un poco qué es esto del autismo. Entonces yo tengo ese libro que es Historia del Autismo, Adam Feinstein. El capítulo tiene un capítulo especial dedicado a España, que eso es de agradecer, y se presentó en el congreso de AETAPI que se realizó en León. Entonces, y él es de Autismo Ávila también, ¿no? Este es de Autismo Ávila, y también, un librazo. Esto, es la historia, estamos en el curso 1 de autismo, pero en el curso 1 de autismo es un curso muy intensito, donde han pasado un montón de cosas. Sí. Y sí es cierto que hay que conocer un poco la historia de a lo que te dedicas, ¿no? Sí, de dónde vienen. Claro, de dónde vienen y cuáles son los profesionales de referencia, los de, lo que hablábamos antes, de Uta Fricks y de Lorna y de toda esta gente. Hay que conocerla, saber qué decían, porque son los precursores de... Mira, viene con fotos de Lorna Wing, viene ilustrado. Sí, además es muy interesante porque primero Adam Feinstein es padre de su hijo autista. Padre de una persona con autismo. Sí. Y luego le encargaron la Fundación Shirley, que entre ellos, como profesora universitaria que lo aconsejó, estaba Uta Fricks también, le dieron el maravilloso encargo de hablar con los pioneros del autismo o con sus descendientes o colaboradores, viajando por todo el mundo. Entonces es como tenemos conversaciones con la hija de Hans Asperger, con colaboradores que han conocido a Leo Kanner y Hans Asperger, tenemos conversaciones con Temple Grandin,
también con personas que han conocido a Rivière en el capítulo de España. Entonces es maravilloso. Y también, como ha viajado por todo el mundo, también tenemos situaciones de qué ocurre en China con el autismo, qué ocurre en Rusia, en Cuba. Entonces son como situaciones que nos ayudan un poco a entender el autismo, qué es, de dónde viene y hacia dónde vamos. Y lo contextual que es, porque en la Universidad Francisco de Vitoria tienen muchas misiones en África y en Latinoamérica. Y entonces, una de las misiones que las tienen en Somalia, hablando de esto que comentabas tú. Y yo le preguntaba a Maite Iglesias, que dirigía esa misión. Digo, oye, dime si has observado o preguntas si hay personas con autismo allí y tal. Y claro, me decía, pues lo miré y lo pregunté. Dice, pero es que ni siquiera viven en comunidad, viven en cabañas aislados. Los niños se levantan por la mañana con un cubo, van a buscar agua y vuelven. Llevamos una pelota, no saben jugar entre ella. Los niños no juegan entre ella, no van al colegio. Claro, yo le decía, ¿cómo el contexto determina lo autista que eres, lo mucho o poco autista que eres, ¿no? Bueno, a nivel catalogación, muchísimo. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en Madrid que vivir en Etiopía. Sí, o no es lo mismo vivir en el siglo XIX que vivir en el siglo XXI. Por ejemplo. Porque en el siglo XIX, incluso lo mencionan, ahora que lo dices, lo mencionan en el libro, como las personalidades excéntricas o personalidades un poco que salían de la norma, no se concebían tanto acercándonos hacia el trastorno, se concebían como atipicidades de la población sociales. Sí. Entonces, bueno, pues sociales. Eso influye. O, por ejemplo, la gran desgracia de todo lo relacionado con las madres nevera. Toda esa situación de que el autismo... Las madres neveras es que el autismo era producido por los tenía que ver con progenitores, y porque cosificaban a su hijo, cosa que es horrible y totalmente descartada. Y bueno, que hizo mucho daño. Pero eso es porque la corriente cultural que se produjo en esos años 40, 50 estaba muy relacionada con el psicoanálisis. Claro. Y que me perdonen los que ahora de forma psicodinámica se han actualizado. Y bien, ese psicoanálisis ha generado un pozo de daño que estaba muy relacionado con la cultura. Totalmente. Así que es muy interesante. Totalmente. Leámonos la historia del autismo para saber de dónde venimos también, sí, ¿no? Para saber un poquito de dónde venimos. El que traes es guerrero. Es delicado, es guerrero. Porque primero, Historia del Autismo es del 2016 esta edición, vienen pues muchos apartados muy interesantes de toda la historia, nos habla de Sukareva también, pues es que la bueno, hablemos de Sukareva. Hablemos de Sukareva, nuestra rusa favorita, que fue la primera, realmente fue la primera que habló de autismo y describió el autismo. Sí, como unos casos, sobre todo en ese autismo más de alto funcionamiento, más relacionado con el autismo, ahora se denominaría TEA grado 1, por así decir, pero sí lo describió de una forma como muy clara y ha quedado un poco borrada. Así que Adam Feinstein lo saca aquí y ahora ya yo creo que en las charlas que yo voy dando ya la gente sí que sabe quién es. Sí, entonces ahora sí que ya en el máster hablas de ella, ya dicen sí, ya saben quién es, pero bueno... quedó ahí en el olvido, ¿eh? Sí, quedó en el olvido. Y yo me acuerdo, Marta, hablarlo con profesionales era siempre Leo Kanner y Hans Asperger, los pioneros. Leo Kanner pues saca en el año 43 sus casos de autismo y luego Hans Asperger un poquito después o más o menos en paralelo saca esos casos como de una inteligencia más elevada con un lenguaje pero que se parecían mucho a lo que comentaba Kanner. Entonces, bueno, pues en el libro de Adam Feinstein habla mucho de esto. Pero en este que traemos... El librito, que es delicado, de Erwin Zech, es un investigador, además, muy, muy refutado, y nos habla de Hans Asperger, autismo y Tercer Reich. Claro. Entonces, bueno... Oye, yo me acuerdo de cuando empecé a estudiar sobre autismo hace, pues, yo qué sé, 20 años, y empecé a mirar y buscabas en internet y tú dices, madre mía, la vida de este señor es un poquito turbia, ¿no? Y a mí me parece genial que una persona haya cogido y lo haya escrito. O sea, yo ya sabes que estoy muy reivindicativa. Oye, hablemos de esto, hablemos de la vida de este señor y de quién era, ¿no? Sí, además es un historiador, con lo que está todo basado en evidencias. Claro, en el propio libro sacan los archivos de cómo les han rescatado, porque también se había creado una imagen hacia Hans Asperger como casi un héroe antinazi, incluso, y se ven que hay muchas lagunas. Yo soy muy diplomático, ya me conoces, Marta. Tú eres muy diplomática, yo menos. Pero hay muchas lagunas. Sí que fue colaborador, ¿no? Y fue colaborador del Tercer Reich, era nazi, y después, bueno, pues como todos, cuando aquello se desmontó, pues se desmarcaron y se buscaron, pero al final es la realidad. También Kanner, toda esta gente que les tocó vivir esta época histórica y por el motivo que sea, se alinearon con esa forma de tal y
Sí, porque, claro, había como zonas, por llamarlo de una forma delicada, de eutanasia infantil, Eso es. etcétera. Bueno, y en aquel momento se utilizaban, no sé si la palabra es utilizar, a personas con discapacidad para hacer investigaciones. Totalmente. Entonces... Con criterios éticos cero o en negativo. No. Y entonces, vale, después publicas, pero lo has hecho amparado en un marco nada ético. Sí. ¿Vale? Así que este libro sí que nos ayuda a entender mejor a Hans Asperger y esa situación actual de forma rigurosa. Porque claro, aquí ya no es... no es una opinión. No es una opinión, es como... Pues yo creo que he buscado en internet, no, es un historiador que ha buscado documentación y que habla de la vida de la vida de este señor. A mí me escandalizó un poco en el sentido de que hay cientos de asociaciones que se llaman así, que llevan su nombre. ¿Sabes qué tú dices? ¿Cuánta gente de otro tipo y con otra categoría ha hecho grandes cosas y lo hemos olvidado? Y estas personas con una biografía tan turbia, consiguen que pasara la historia, ¿no? Yo sí que me lo he leído, me parece que hay que leérselo, y pues sobre todo por poner las cosas en su sitio, ¿sabes? Cuando hablábamos de, no sé si tiene que ver o no, Miguel, pero cuando hablábamos de autismo y mujeres, yo me acordaba mucho de él y decía, bueno, es que realmente investigó en aquella época con estas condiciones, pero lo hizo solo con hombres, y sus muestras eran hombres, y los criterios eran para hombres, y ¿sabes? Es que es como todo me encaja, tú dices, vale, sí, es que ya te tengo categorizado a ti como persona. Entonces las mujeres quedaban aparte, recuérdame el nombre de la Chucareva, también era mujer, la descartas, la conoces, coges de su trabajo, lo publicas tú, o sea, todo es como muy turbio. Quedan, la parte del autismo en femenino, que ahora mismo sí que está como mucho más reivindicado, y aún así todavía hay muchas dificultades. Bueno, y queda Miguel, porque es que quedan pruebas, quedan muestras, o sea, es que hay mucho que trabajar ahí para poder diagnosticar bien a las mujeres. Totalmente, y vamos, yo no lo entiendo. Pero en principio las descartó, o sea, que decir, claro, es que las muestras que estás cogiendo... Sí. De hecho, incluso hubo hasta algún estudio incluso de profesionales más refutados, pues una hipermasculinización de las células relacionadas con el autismo, a través de Simon Baron Cohen, por ejemplo, que era un estudio como más riguroso, no tan lo que estamos hablando, pero sí que ha habido, como vamos a decir, un patriarcado a nivel cultural relacionado con el autismo. Entonces sí que ahora que ya lo sabemos, no podemos pecar de esto. Te pasa con autismo, te pasa con altas capacidades, te pasa que es que al final tú dices, te pasa con autismo, pero empiezas a mirar, esa es mi hija, que ya tiene edad reivindicativa, ya está con sus 24 años, 23, 24. Cuando te hace ver ciertas cosas, tú dices, vale, y yo digo, sí, pero también pasa en autismo, es verdad, si es que no había muestras de mujeres, pero si es que si no se investigó, pero si es que las pruebas no están hechas para nosotras. Totalmente, de hecho, la parte en el autismo en femenino oculta determinados aspectos de los intereses restringidos que cambian, porque se adaptan de una manera mucho más adecuada a las niñas autistas en general que los niños con autismo o autistas. Entonces, bueno, y también en la fase relacionada con la adolescencia, las posiciones de masking, de enmascaramiento de las características, es más frecuente y es más fácil para las mujeres autistas. Fácil, pero que eso les genera ansiedad, depresión, trauma complejo, un montón de dificultades. Es que se manifiesta de una forma diferente. Pasan más desapercibidos. El otro día leí un artículo que no tiene nada que ver con esto, que hablaba de que las medicaciones, las muestras para medicaciones normales, ibuprofeno, paracetamol, Lexatin, las muestras eran más masculinas que femeninas, y al parecer metabolizamos también diferentes las medicaciones. ¿Y con quién estaba hablando? Pues con alguien de la Francisco de Vitoria que se dedica a la investigación. Y digo, pero no me fastidies, que también las muestras para probar las medicaciones están hechas para hombres, y claro, nosotras tenemos efectos secundarios que no se vieron en las muestras. Bueno, que vienen las generaciones nuevas a cambiar esto. No sé cuánto tiempo llevamos, Miguel. Si quieres cortamos aquí, dejamos para el próximo día a Temple Grandi, y vamos a dedicarle un ratico a José Ramón Alonso, que tiene ya todo lo de José Ramón Alonso, también hay que comprárselo, pero hemos traído uno que posiblemente no sea el más conocido, y después traemos aquí algo un poquito más ligerito para Semana Santa y para verano.
Venga, perfecto, ¿vale? Me parece muy bien. Y... ahora empezamos de nuevo. Vamos a dejar este capítulo aquí para que no se os salga muy largo. Nuestro compromiso es que sean de 20-25 minutos. Muchísimas gracias. No os olvidéis de que todas las semanas tenemos un capítulo nuevo. Os agradecemos muchísimo que nos sigáis. Seguid escribiéndonos. Vamos a ir comentando a lo largo de los capítulos lo que nos vais escribiendo pues en YouTube, en podcast.gatea@gmail.com, en info@gatea.org, donde nos queráis escribir, los leemos todos, os contestamos a todo. De momento podemos contestarlo. Y si queréis participar en el podcast, si queréis que tratemos algún tema en concreto, bueno, pues lo escribís, lo agendamos y tratamos ese tema. Muchas gracias y hasta el próximo.